quien nos hace el honor de estar aquí con nosotros en nuestra asociación civil. Voy a darle lectura al currículo del doctor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada Mariela Cruz. Buenas tardes. Nuestro ponente es el doctor Juan Carlos Romero Ávila. Es doctor en Derecho Penal. Su currículo es el siguiente. Es licenciado en Derecho por la UNAM de FES Aragón. Cuenta con especialidad en juicios orales, maestría en Derecho Procesal Civil. Estudió un doctorado en Derecho Penal. Terminó un posgrado multidisciplinario. Todo lo anterior en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en CECIJUT. Ha cursado los siguientes diplomados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Derechos Humanos desde la perspectiva de género, cultura de derechos humanos y protección a la salud. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Educación para los derechos humanos. Prevención de las violencias y en el abuso de poder desde el enfoque de derechos humanos. Impartición de justicia con perspectiva de género. Derecho integral con perspectiva de derechos humanos. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualmente, cursó un diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cursó el diplomado Introducción a la Psicopatología en la Corporación Internacional de Líderes Orgánicos. Concluyó y acreditó el curso denominado Psicología Forense, especializada en niñas, niños y adolescentes, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNICEF. Ha sido abogado postulante, docente en la UNAM FES Aragón, en licenciatura en Derecho y otras universidades del Estado de México, Puebla, Morelia, Guadalajara, Monterrey, Sonora, Ciudad de México, a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Se desempeñó la dirección jurídica del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como es en el Juzgado Quinto de lo Civil, la Dirección Jurídica, la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y actualmente en la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones. Es conferencista, conductor de radio y ha escrito diversos artículos como líneas de investigación, derechos de niñas y niños y adolescentes y derechos humanos en general. Muchas gracias, doctor, por esta presentación y bueno, adelante, doctor, con la siguiente conferencia. Muchas gracias. Agradezco a la licenciada Mariela Cruz la presentación que ha hecho de su servidor. También agradezco a mi amigo el doctor Marcos Jesús Pérez Cortés por la gentil invitación que me hizo para estar aquí presente con todas y todos ustedes, a quienes me escuchan, y también estoy muy agradecido que estén aquí, que dediquen parte de su tiempo a esta plática que vamos a dar sobre la protección jurídica y psicológica a niñas, niños y adolescentes que intervienen en carpetas de investigación y procedimientos jurisdiccionales. Como bien lo refería la licenciada Mariela Cruz, dentro de mis líneas de investigación está precisamente lo que es lo relacionado al tema de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
porque es un grupo etario el cual es muy vulnerable. Desafortunadamente, nuestro país y muchos más, independientemente de que han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño y la han ratificado, en algunas ocasiones poco se hace para dar cumplimiento a la normatividad que rige esta Convención sobre los Derechos del Niño. Debo advertir que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de noviembre del 2021, o sea, muy recientemente, a través de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer, llamémosle el nuevo, porque ya había un protocolo anterior, pero este es un nuevo protocolo actualizado, al que se le denomina protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Es un protocolo que, si bien es cierto, no es vinculante para la aplicación de sus directrices a las personas juzgadoras, también lo es de que es una herramienta bastante útil para aquellos fiscales o juezas y jueces que tienen relación con las niñas, niños y adolescentes. No vamos muy lejos, apenas el pasado sábado, en una clase que yo estaba tomando en ese momento, una compañera, al hacer uso de la palabra, refería que ella se encontraba de meritoria en un juzgado de lo familiar y que en la escucha de menor, lo que conocemos como escucha de menor, cuando la niña, niño o adolescente acude al juzgado para sostener una plática con la persona juzgadora, en temas relativos como, por ejemplo, me voy a referir al derecho de familia, como en temas relacionados con guarda y custodia, patria potestad, régimen de visitas y convivencias, el titular del juzgado donde ella es meritoria normalmente les pregunta a las niñas, niños o adolescentes que están presentes en la escucha de menor que a quién quieren más, si a su papá o a su mamá, lo cual, después de que participó la compañera, yo levanté la mano para hacer una aportación y les comentaba tanto a ella como a los demás compañeros de clase y a las profesoras que nos dan un curso relacionado con psicología para niñas, niños y adolescentes, que ese es un error muy grave. Es un error muy grave preguntarle a una niña o a un niño a quién quiere más, ¿sí? Una niña y un niño igual quiere a papá que a mamá. A lo mejor alguno de ustedes podrá estar pensando, no, yo sí he platicado con niñas o niños o familiares que sí se nota que quieren más a mamá o a papá. Bueno, esos son temas que a lo mejor ahorita los dejaríamos un poco al margen, pero a una niña o un niño no le debes de preguntar a quién quiere más. Sobre todo porque sabe que afuera de la sala del juzgado está papá y mamá. Y desde luego necesita un apego con ambos. Entonces yo le decía, aquí se nota que la jueza o juez en donde tú estás ahorita laborando como meritoria, desconoce totalmente el contenido de mucha normatividad, tanto nacional como internacional, y algunos protocolos como el que les estoy yo ahorita comentando, en donde en una de sus directrices y recomendaciones precisamente se hace que a una niña o un niño no le debes de preguntar a quién quiere más. Pero bueno, eso como preámbulo a esta plática que vamos a tener. Voy a empezar a compartir con todas ustedes y con todos ustedes que me hacen favor de acompañarme unas diapositivas. Yo rogaría que me indicaran si ya las están viendo en este momento. Sí, ya se ven, doctor. Perfecto. Aquí tenemos algunas diapositivas que contienen entre texto e imágenes. Algunas contienen texto porque, bueno, es parte de lo que vamos a dialogar, y algunas imágenes que luego dicen que las imágenes nos dicen más que 1000 palabras. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen en donde vemos estas niñas y niños como colocándose unos lentes en sus ojos
que precisamente esta la coloco porque tiene que ver precisamente con la perspectiva. Con la perspectiva es como ponernos unos lentes de cómo vemos algo, a alguien, o cómo quisiéramos verlo, o debemos verlo como quisiéramos que nos vieran. Entonces, por eso coloco esa imagen. Ya les comentaba yo que este protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia es una guía práctica para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que acaba de ser presentado el 22 de noviembre de 2021. Anteriormente se llamaba Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. Aquí debo de advertir que, bueno, yo puedo utilizar como debo de hacerlo, porque incluso dentro del protocolo, una de sus directrices es precisamente en que las personas juzgadoras, al referirse a la infancia, deben de utilizar lenguaje incluyente, en donde no nada más refieran niños, sino niñas y niños. Advierto que para la Convención sobre los Derechos del Niño, esta convención como instrumento internacional nos refiere que por niño se entiende a todo ser humano, toda persona entre los 0 y antes de los 18 años, o sea, en términos generales, ¿verdad? Niño. Nuestras legislaciones nacionales, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, sí hace una ligera distinción, porque dice que debe entenderse por niña y niño a toda persona que va de los 0 hasta antes de los 12 años y de los 12 hasta antes de los 18, adolescentes. Esto lo refiero porque como, bueno, voy a estar tocando el tema de niñas, niños y adolescentes, a lo mejor si por ahí de repente únicamente refiero niño, es con base a un poco a como lo contempla la convención, pero aunque me tarde un poquito más, voy a tratar de estarme refiriendo a niñas, niños. ¿Para qué? Para utilizar ese lenguaje incluyente que recomienda debemos utilizar todos, tanto operadores de justicia, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministros, ministras, abogados, abogadas, postulantes, cuando nos refiramos a este grupo etario. Bueno, pues vemos aquí cómo dos personas, podrían ser a lo mejor personas juzgadoras, abogados postulantes, podrían ser a lo mejor psicóloga, psicólogo, están analizando, ¿verdad? Un expediente que llega con ellos y sabemos, aquí podemos pensar que a lo mejor una de estas dos personas es experto en la psicología y otro experto en la materia del derecho. ¿Por qué? Porque la protección que debemos brindar a niñas y niños y adolescentes que intervienen en carpetas judiciales, en carpetas de investigación o procedimientos jurisdiccionales, debe ser un acompañamiento multidisciplinario, en donde no nada más va incluso a estar acompañando en todo este proceso de justicia a la niña, niño y adolescente, un experto en el derecho y en la psicología. También van a intervenir trabajadores, trabajadoras sociales, por poner otro ejemplo. Entonces, médicos, también médicos, y más tratándose en asuntos relacionados con abuso sexual o violaciones. Entonces, es un trabajo multidisciplinario, pero aquí, en este caso, su servidor se va a direccionar más a lo que es la materia jurídica y un tanto cuanto con la psicología. Debemos advertir que conforme a los códigos de ética, una de las directrices precisamente que rigen los códigos de ética es que todo aquel profesional en cualquiera de sus profesiones estamos obligados a actualizarnos en la materia en la que nos desempeñamos o en la profesión que somos expertos o que obtuvimos un título profesional o un grado. Pero no nada más actualizarnos en esa materia para la cual estudiamos en la universidad, en la licenciatura, una maestría, un doctorado o un postdoctorado, sino también estamos obligados dentro de estos códigos de ética a estudiar también una cultura más amplia en materias o ciencias o profesiones que están relacionadas directamente con nuestro campo de aplicación de nuestra carrera. En nuestro caso, como abogadas, como abogados, pues la psicología no hoy, sino desde hace mucho tiempo está íntimamente ligada con el derecho.
Entonces, por eso es de que me he atrevido a tomar algunos cursos sin que eso quiera decir, ni mucho menos, y lo advierto, subrayo, puntualizo, que yo sea un experto en psicología, no, pero sí los cursos que he tenido la oportunidad de tomar me permiten hablarles a ustedes un poco en relación a este acompañamiento que deben recibir niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando una niña, niño o adolescente se presenta ante una fiscalía o ante un juzgado de lo familiar, pues viene con esta problemática de casa. Por ejemplo, aquí esta imagen nos dice más que 1000 palabras. Papá y mamá, que su conflicto de pareja, en lugar de que lo arreglen entre ellos y le den solución entre ellos, lo reflejan con su menor hija, en el caso de nuestra imagen que tenemos en este momento en turno presentando. Llega el momento en que los niños se ven aturdidos, ¿sí? Y les genera un conflicto psicoemocional terrible. Afecta su estado psicoemocional. De alguna manera estamos ejerciendo alguna violencia psicoemocional en contra de nuestras propias hijas o hijos. Y es cuando, por ejemplo, vemos esta imagen. Las hijas y los hijos aman a mamá como a papá y no quisieran separarse ni de uno ni de otro, pero cuando los llevamos o los inmiscuimos en el proceso de separación o de divorcio, pues ellos entran en un conflicto emocional terrible, al grado que en algunas ocasiones, como lo vemos aquí en la imagen, llegan a tomar partido por alguno de los progenitores y a culpabilizar al otro. ¿Por qué? Porque se creen lo que uno de los progenitores les habla mal del otro. Entonces, ya de ahí los estamos revictimizando de entrada. Desde la misma familia, antes de llegar con los operadores de justicia, ya los estamos revictimizando, porque para empezar, ellos se van a ver afectados desde el momento en que ya no van a estar en el día a día conviviendo con papá y mamá bajo el mismo techo. Ya es su primera afectación emocional. Y si aunado a ello los involucramos en el proceso de separación y o de divorcio, haciéndoles alguna manipulación o interferencia o alineación parental, como también se le conoce, para poner en contra del otro progenitor a nuestras hijas o hijos, ya también ese es otro fenómeno de revictimización. Llega el momento en que los niños y las niñas, como vemos esta imagen, ya no quieren escuchar esos pleitos, esos conflictos entre mamá y papá. Desde ahí ya estamos viendo la victimización de las hijas o hijos. Y eso que todavía no llegan ante la presencia, tratándose de materia familiar, ante la presencia de una persona juzgadora. O pensemos que en muchas ocasiones, como lo veremos más adelante, tratándose de casos de abuso sexual o violaciones, a veces el victimario, el abusador, se encuentra en casa. A veces es el mismo papá o mamá, a veces es el tío, el abuelo, el padrino, el hermano, y se encuentra en casa. Entonces, por poner este ejemplo de la niña, si a lo mejor ella ya viene de una victimización por concepto de algún abuso sexual o violación, aunado a que esto ya se haya enterado, por ejemplo, la mamá y oye discutir la situación con la persona abusadora, entonces viene toda esta victimización para la niña y eso que todavía no llega hasta con un fiscal o un ministerio público. Todavía no llega a presentarse la violencia institucional, pero ya está sufriendo la violencia en casa. Entonces, vemos todas estas imágenes en donde esa afectación a niñas, niños y adolescentes se hace presente y los aturdimos. Nuestras niñas, niños y adolescentes deben de vivir en un estado de armonía, bienestar de físico, de salud emocional, en todos los ámbitos de su vida, en la familia, en la educación. El Estado debe vigilar porque esos derechos sean protegidos y se hagan valer en todo lo que les concierne, para que ellos vivan en un estado de felicidad, como vemos aquí en esta diapositiva, que ellos se sientan libres, felices, en una convivencia armónica con sus pares,
¿verdad? Como lo vemos en esta otra diapositiva. Esta Convención sobre los Derechos del Niño, de las que yo les he empezado ya a hablar, tiene un total de 54 artículos que reconoce precisamente a las niñas y a los niños como seres humanos menores de 18 años con derechos plenos en su desarrollo, como ya lo refería, físico, mental y social, y sobre todo como sujetos de derecho. Ya las niñas, niños ya no deben ser vistos como objetos de derecho, como seres que nos pertenecen como si fueran muebles, no. Son sujetos de derechos con plena libertad de expresar sus opiniones, pero no nada más con derecho a expresarlas, sino que sean escuchados, ¿sí? Y no nada más que sean escuchados, como lo vemos en esta diapositiva, que lo prevé en el artículo 12 de la Convención. No nada más tienen derecho a participar y a ser escuchados, sino que sus opiniones se tomen en cuenta, porque de nada serviría que un niño participe en un proceso de justicia si no va a ser escuchado, o que a pesar de ser escuchado no se tomen en cuenta sus participaciones. Entonces, ¿de qué serviría, verdad? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presentes. Las niñas y los niños no solamente son, ya no son objetos de derecho, son sujetos de derecho. Entonces, esto obliga a los estados parte de la Convención a adoptar medidas especiales y consideraciones distintas a las establecidas con los adultos para garantizar su apropiada participación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una niña o niño se tiene que presentar ante una fiscalía o un juzgado de lo familiar, las personas juzgadoras o los ministerios públicos deben de brindar un trato diferenciado, es decir, no se les va a tratar igual que a las personas adultas. Debemos otorgarles ciertos derechos o prerrogativas más allá de los que puede gozar o debemos de gozar también las personas adultas. Ya pondremos más adelante de la plática algunos ejemplos. Como se observa de la redacción de este artículo, vemos que es fundamental, y lo subrayo yo aquí, y no nada más lo subrayo, sino lo marco con negritas porque es como que el fundamento de esta plática que ustedes me están haciendo favor de estar aquí presentes, y se los agradezco nuevamente. Es fundamental que las niñas y los niños, antes de llegar ante una juez o un ministerio público, hayan contado con la información y asesoramiento adecuado. Esa información y asesoramiento adecuado debe ser en función de su edad y sus necesidades particulares antes de participar, y también se deberá eliminar cualquier obstáculo que le pudiera impedir participar en forma adecuada y libre. Un elemento determinante en las implicaciones de este principio es que toda participación de la niñez debe ser tomada en cuenta, como lo decía yo hace rato, valorarse y razonarse cuando se tome una decisión que les afecte. Ya veremos más adelante cómo una persona juzgadora, al momento de emitir una sentencia relacionada con niñas, niños o adolescentes, debe especificar qué fue lo que escuchó, cómo valoró el dicho del menor y razonar su determinación en cualquier sentido que llegue a ser su determinación, pero razonarla, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. El Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar un acceso efectivo a la justicia cuando se han violado los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya lo decíamos hace rato, se deben de tomar unas medidas distintas a la de los adultos, se debe de dar un trato diferenciado a la niñez. Es importante también recalcar que en el caso de la infancia, la protección va a implicar dos aspectos particulares muy importantes que debemos tomar en consideración. En primer momento decimos, la protección no puede depender de la voluntad de los adultos a cargo del cuidado de una niña o niño. Si una juez o juez
tuviera conocimiento de una violación a los derechos de una niña o niño y sus padres no quisieran denunciarlo, sería su obligación actuar oficiosamente aun si la denuncia de sus padres. Aquí debemos advertir que ya se han dado algunos casos y sobre todo en recomendaciones y observaciones a nivel internacional, en donde, por ejemplo, alguna vez en el caso de un niño que fue abusado en su escuela por parte de algunos compañeros de la escuela, pues llegó un momento, y alguna persona adulta del plantel, llegó un momento en que la mamá ya no quería continuar con el procedimiento y quería, pues ya dejar las cosas, no actuar más en contra de los victimarios, y en este caso, pues la persona juzgadora se percató y con apoyo de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se apoyó para que se le brindara un representante diverso a la mamá y se pudiera continuar con el trámite del procedimiento, porque el querer del niño era precisamente que se hiciera justicia, que se castigara a los responsables, aunque la mamá no quisiera. Entonces, ese es un tema muy importante que debemos subrayar. El segundo caso o cosa determinante particular es de que el Estado debe proteger ante toda duda razonable de un riesgo a una niña o un niño. No necesita tener la certeza de que el peligro exista, pero sí de que pueda darse ese peligro o que se pueda poner en riesgo la integridad de la niña o niño. Si en un juicio de lo familiar hay indicios de violencia, la persona juzgadora debe de dictar, conforme al Código Procedimental, medidas de protección para no arriesgar la protección de la niña o niño. Entonces, no es necesario que la persona juzgadora espere a que en el expediente esté acreditado que ya el niño está siendo víctima de un acontecimiento riesgoso. Basta que la persona juzgadora se dé cuenta que hay un riesgo que apenas pueda suceder para brindar medidas de protección. Todo esto con el propósito de evitar la revictimización de niñas en los procedimientos en los que interviene, llámese carpeta de investigación o procedimientos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque la revictimización viene a causar una afectación mayor a la niña o niño de la que ya viene viviendo, de la victimización natural. Actuar sin asesoramiento es revictimizar a la infancia. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros como abogadas o como abogados, cuando estemos frente a un asunto en donde se van a ventilar derechos de niñas, niños y adolescentes, ya sea ante una fiscalía o un juzgado de lo familiar, nosotros, siendo éticas o éticos, debemos de procurar de que esa asesoría que nosotros vamos a dar a la persona que nos está contratando venga también a proteger los derechos que van a estar en juego de las niñas o niños que tienen que ver a lo mejor con un proceso de separación o divorcio de sus papás. Entonces, nosotros siendo éticas o éticos, si vemos que nuestro cliente o nuestra clienta nos está pidiendo que dentro de las acciones que podamos ejercitar en contra del otro progenitor, se pongan en riesgo o pueda haber alguna vulneración de derechos de sus hijas o hijos, nosotros siendo éticas o éticos debemos de decirle que hay derechos de las niñas o niños que no podemos privar. Por ejemplo, si el hecho de que pueda convivir o seguir teniendo convivencia con su papá o su mamá no es algo que le ponga en riesgo, debemos de permitirle esa convivencia. No debemos de obstruirla u obstaculizarla. Y si nos dicen, no, es que simplemente yo la odio y no quiero que vea a los hijos porque me engañó con otro, o al revés, yo lo odio porque me engañó con otro y no quiero que vea a los niños, o quiero que me dé más dinero de pensión y quiero que usted haga todo porque no los vea. No, debemos ser éticos.
Y si vemos que es necesario, en un caso extremo, y que nosotros no podamos convencer a nuestras clientas o clientes de buscar desde el inicio, antes de que una jueza o juez lo ordene, el apoyo de la psicología, de un aspecto en psicología, para que vaya haciendo también un acompañamiento en este proceso de separación, de divorcio, en este proceso en donde la niña o niño tendrá que comprender que ya no va a estar en el día a día con su papá o con uno de sus progenitores, papá o mamá, que ya la convivencia va a ser más esporádica, para no causarle una mayor afectación psicológicamente. Eso lo debemos de buscar, de sugerir, pero si vemos que el niño está sufriendo de violencia extrema, pues entonces nosotros tendríamos la obligación de darle vista, ya sea al juez de lo familiar, que tendría que tomar medidas de protección, o incluso, como yo lo refería, a la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que intervenga y brindar un asesoramiento tanto jurídico como psicológico a los papás para que comprendan que las niñas o niños no deben de ser afectados, y un acompañamiento en este proceso a sus hijas o hijos. Ahora, metiéndonos ya un poco más en el ámbito, yo voy a ir haciendo comentarios tanto de casos que tengan que ver con el derecho familiar como con casos que tengan que ver con asuntos a lo mejor en materia penal, para poderles llevar a ustedes ejemplos en ambas materias y no direccionarme en una sola de ellas. De hecho, nuestro tema tiene que ver con carpetas de investigación y procedimientos jurisdiccionales. ¿Qué debemos de evitar cuando una niña o niño ha sido víctima, por ejemplo, de un abuso sexual o de una violación? Debemos de evitar actuar con la niña o niño de una manera sobreprotectora. O sea, sí hay que protegerlo, pero no sobreproteger. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? La reacción de la familia o contexto significativo frente a la victimización de la niña o niño es la de sobreprotegerlos en exceso. Esta actitud, sustentada muchas veces por creencia que no son ciertas, que toda niña o niño que ha sufrido una victimización quedará traumada o traumado para siempre y que nunca se va a recuperar, y queremos ver a la niña o niño como una víctima eterna, y eso no es cierto. Por eso tienen que tener un acompañamiento psicológico durante el proceso y posteriormente unas terapias en materia de psicología para tratar de curar esa afectación psicológica y darnos cuenta que no van a ser víctimas eternas si desde un principio les brindamos esa protección no nada más jurídica, sino psicológica. Porque en muchas ocasiones excesivamente llevamos este problema de abuso sexual en la vida cotidiana, es decir, todo en nuestra vida, en la vida del niño o la niña, lo enfocamos a lo que le sucedió. Todo el tiempo estamos hablando del suceso, lo platicamos con toda la familia, con las vecinas, con los vecinos en la escuela, y los queremos, no, tú no hagas esto, no, yo te lo hago, hijita o hijito, y le decimos a los demás, es que pobrecita, pobrecito, ya ves lo que le pasó. No, porque eso viene a enmarcar más esa victimización que ya sufrió. Ese abuso le va a estar viniendo a la mente en todo momento. Por eso es importante la presencia de la psicóloga, del psicólogo, para que hagan su trabajo y los ayude a salir adelante. ¿Cómo? Pues los expertos en psicología saben cómo hacer ese acompañamiento, cómo llevar a cabo esas terapias. Por eso es importante brindarles el acompañamiento psicológico, pero no llevar el tema a la vida cotidiana, que sea el centro de la vida de la niña o niño o de la familia. Hay que estar conscientes que la niña o niño debe de continuar con sus actividades escolares, con sus actividades extraescolares. Si acudía al karate, a la gimnasia, debe de seguir haciéndolo. Si yo
como padre de familia o como mamá o como papá o como abuelo o como abuela, porque debemos recordar que en este proceso de acompañamiento jurídico y psicológico, siempre es recomendable que sea una persona la que sea la más cercana con la niña o niño para acompañarlo en este proceso de justicia. Y no siempre es papá o mamá, ¿eh? Puede ser la abuela, el abuelo o a lo mejor otro familiar cercano, familia, tía o tío, o a lo mejor en algunos casos se ha llegado a dar, a lo mejor una vecina que es la que lo ha venido cuidando desde que es muy pequeño porque los papás trabajaban, pero es un adulto significativo para la niña o niño, ¿sí? Entonces, esa persona que va a venir haciendo el acompañamiento a la niña o niño, es importante que también siga haciendo sus actividades de trabajo, de escuela, lo que sea, deportivas, al igual que la niña o niño. No llevarlo este fenómeno como tema central, porque entonces es involucrar más al niño en este problema y no va a salir adelante. Respecto a la revictimización en la familia o la institucional que tiene a la niña o niño víctima, mencionaremos algunos efectos nocivos que debemos de evitar, ¿sí? Como por ejemplo, número 1, la repetición de mensajes fundamentales. Debemos estar conscientes que los mensajes respecto de ser víctima y no culpable, es decir, aquí a lo que quiero llegar, me explico mejor. A la niña o niño le debemos dejar en claro, en los momentos adecuados, no todo el tiempo, como yo lo decía, que sí, que en efecto, él es víctima o ella es víctima, no es culpable. Porque recordemos que tratándose de casos de abuso sexual o violaciones, luego son las niñas o niños los que se sienten culpables. Permítame, el término que voy a utilizar es el término que utilizan los expertos y los artículos y algunos libros que he leído. Las niñas o niños llegan a sentirse, entre comillas, sucios, culpables, como si ellos, ¿por qué? Porque es lo que el victimario les hizo creer, ¿sí? Es que tú tienes la culpa porque tú me has inducido a todo esto, tú me has provocado. Y cuando la familia se entera, entonces nosotros debemos, y sobre todo el profesional de la psicología, de la salud mental, debe concientizar al niño, niño que él no es que él es una víctima, él no es el culpable, él es víctima y que tiene derecho a recibir protección y sobre todo de ser creído. Una niña o niño que ha sido víctima de abuso sexual o violación, que ha sido víctima, no miente, ¿sí? A lo mejor ustedes dirán, hemos conocido, y lo acepto, hemos conocido de asuntos en donde injustificadamente se denuncia al papá por violación o abuso sexual cuando no es. Para eso están los profesionales de la psicología. Cuando ellos hagan por eso deben de recibir las niñas o niños un acompañamiento psicológico, porque ellos en la terapia, en la plática que tengan con niñas o niños, a través no nada más de la plática con la palabra, sino a través de dibujos o con el juego, un experto en psicología se va a dar cuenta si la niña o niño fue aleccionado o está mintiendo o está incluso pues diciendo cosas que no le sucedieron, pero eso lo va a detectar el profesional de la psicología. Nosotros de entrada debemos de creerle al niño que fue víctima de un abuso o de una violación, ¿sí? Ya será el experto en psicología en dictaminarnos qué fue lo que sucedió, cómo sucedió y quién provocó ese abuso. Eso es importantísimo. Asegurarles una efectiva protección y contención emocional, porque la niña o niño viene muy dañado. Hay que informarnos y acudir a asesoría especializada, tanto en lo jurídico como en lo psicológico. Debemos de proteger a la familia de ejercer acciones que no sean útiles referidas al proceso o referidas al desarrollo de la niña o niño. Es importante que nosotros acudamos a expertos
en temas, a psicólogas o psicólogos expertos en temas de abuso sexual o violaciones. No, es como los abogados, ¿no? No somos todólogos, ¿sí? Bueno, pues también un experto en psicología deberá tener una preparación especial en asuntos o temas de abuso o violación en caso de niñas, niños o adolescentes. Entonces hay que acudir a información especializada. Hay que preparar a la niña o niño para su participación en el proceso de justicia. Esta participación de la niñez puede ser de mucho provecho y va a ser de mucho provecho para su recuperación siempre y cuando se le acompañe de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si es una niña o niño que fue víctima de violencia o abuso sexual con un buen acompañamiento, al final del camino se va a dar cuenta que en realidad ella o él no fue culpable, que él fue víctima, pero que hay personas que lo protegieron, que le creyeron, que estuvieron con él, que lo están ayudando a salir de este problema psicoemocional e incluso que no todas las personas adultas son malas, ¿verdad? Porque él pues sabe que una persona adulta la dañó, lo dañó y en algún momento pues puede presentar cierto miedo, temor hacia con las personas adultas. Pero si es con un buen acompañamiento, la niña o niño va a tener una recuperación, va a tener una recuperación adecuada, siempre y cuando el abogado o abogado sea ético en su trabajo y el experto en psicología sepa darle el acompañamiento y la terapia que se requiere. Este proceso resulta útil para recuperar a la niña o niño víctima de diversas maneras. Uno va a ordenar su realidad y va a definir el evento de su vida. Es decir, con la denuncia, nosotros también estamos obligados, cuando nos llega un caso de estos, a veces nos llegan los papás o las mamás, ¿qué hago, abogado o abogada? ¿Usted qué me recomienda denunciar? Claro que hay que denunciar. Claro que hay que hacerlo, ¿sí? Para que esto le va a ayudar a la niña o niño a obtener una protección de sus derechos. Con la denuncia, para la niña o niño va a quedar claro que sí existió un delito en su contra, ¿sí? Lo va a ayudar a confirmar que se le creyó y que por eso se llevó a cabo la denuncia y hubo un proceso de investigación. Que todo lo que la niña o niño dijo quedó registrado y debe de quedar registrado. Yo sé que ustedes están pensando que casi nunca se hace, pero debe de quedar registrado en audio y video. Es un modo de afirmarle que se le creyó y darle importancia a lo que nos dijo que le sucedió. Por eso es importante denunciar. Luego de efectuada la denuncia, lo más probable es que se generen situaciones que vengan a contrarrestar los efectos de las amenazas que profirió el agresor. Recuerden que en este tipo de asuntos, normalmente los agresores, ¿qué les dicen? Si hablas de esto, te va a ir mal. Es más, como ves, nadie te va a creer. Yo soy la persona adulta, tú eres una niña o un niño, nadie te va a creer de lo que digas. Con la denuncia se va a propiciar el hecho de que vamos a romper el secreto y vamos a confirmarle a la niña o niño afectado que esas amenazas y manipulaciones no son ciertas, que los adultos no se van a enojar con la niña o niño por lo que hizo, porque él no tuvo la culpa, sino al contrario, que gracias a que lo manifestó, van a hacer todo lo posible para protegerla o protegerlo. Lo van a empoderar y a evitar la desesperanza. En este caso, se va a demostrar a la niña o niño que la situación ahora va a cambiar, que ya tiene protección a través de este proceso de justicia. Y como yo lo decía anteriormente,
reivindicar la imagen de los adultos ante la niña o niño víctima de abuso o de violación, porque con el accionar tanto del ámbito judicial, esto va a contrarrestar las experiencias dañinas que sufrió con el adulto que la lastimó. ¿Por qué? Porque aquí van a participar las autoridades, ¿sí? Van a participar los adultos protectores. Entonces, como lo vemos en esta imagen, la niña o niño se va a dar cuenta que no todos los adultos son como la persona que lo victimizó, sino que hay un juez encargado de la impartición de justicia, un ministerio público que va a llevar a cabo una investigación, una abogada o abogado que los está asesorando o que los asesoró desde el momento de presentar la denuncia, una psicóloga o psicólogo que le está apoyando, que le está haciendo acompañamiento para darse cuenta que no se encuentra solo o sola, y reivindica la imagen de los adultos para que vea que no todos los adultos son malos. El Estado tiene la obligación aquí de lograr un grado de efectividad de las instancias que van a intervenir en este proceso de justicia, porque esas instancias van a actuar como un paraguas en defensa de la protección y ejercicio de los derechos de niñas o niños adolescentes víctimas. Ya lo refería yo, hay que brindarle a las niñas o niños que han sido víctimas de abuso o violación un trato diferenciado y especializado. Es por esto que yo lo decía hace rato, imagínense una jueza, un juez, un ministerio público que no están especializados en cómo tener un trato con una niña o niño que ha sido víctima de violencia, pues lo va a revictimizar sin duda. Cuando ustedes vean que yo voy saltando algunas diapositivas es porque de alguna manera yo ya me he pronunciado respecto a lo que ustedes verán ahí escrito. Respecto a este tema de trato diferenciado, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado en claro que el trato diferenciado debe ser constitucional y justificado, es decir, que debe de haber una acción objetiva y razonable para brindar un trato diferente a niñas, niños, adolescentes del trato que se da a adultos mayores. No vamos a llevar a cabo igual una entrevista con un adulto mayor que con una niña o niño. Debe de existir, o traducido en otras palabras, debe de existir una debida diligencia. Las personas juzgadoras o ministerios públicos en toda su labor deben de llevar a cabo acciones reforzadas, integrales, aplicando el principio pro niño. O sea, todo lo que beneficie a la niña o niño, tanto en el actuar, en cómo se desarrolle la entrevista, como en la aplicación de la normatividad nacional o internacional. Esto es importantísimo para que después del proceso de justicia, durante el proceso de la justicia, los niños, más que acudir con ese miedo o con ese temor, pues puedan estar pues un poco más tranquilos, un poco más relajados, y una vez que termine el proceso de justicia y que tengan este acompañamiento y todas estas terapias psicológicas, pueda regresar a su cara esa carita de felicidad que debe tener toda niña, niño o adolescente. Entonces, sí es importante vigilar mucho, por ejemplo, esta situación, como esta imagen que vemos, que no se dé un trato por parte del Ministerio Público, la Ministerio Público, así tan imperativo, ¿verdad? Así como vemos esta imagen, pues porque nos representa así como que mucha autoridad, como que lejos de estar ahí para escucharnos y ayudarnos, parece como que está en una posición como viéndonos a nosotros como si fuéramos culpables. Entonces, si eso no debe ser con los adultos, menos con las niñas, niños o adolescentes. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con esta situación. También es muy importante
que a la niña, niño o adolescente en la comparecencia que haga ante el Ministerio Público o jueza o juez, desde la primera, tratar de que sea la única. Por eso es de que es importante llevar a cabo una grabación en audio y video de su primera comparecencia, porque la repetición, como lo subrayo yo aquí y lo enfatizo, la repetición de actuaciones de la niña, niño o adolescente, más allá de lo estrictamente necesario, provoca en ellas y en ellos efectos nocivos para su recuperación emocional. Eso de tener que estar yendo a cada rato ante la autoridad, pues les trae efectos nocivos. ¿Por qué? Porque tienen que estar, cada que la autoridad les va a estar preguntando sobre lo sucedido o cada que se tiene que tocar el tema, pues ellos están recordando a cada momento y en cada momento que recuerdan, pues se les está revictimizando. Entonces, en este punto de vista, el psicólogo, la psicóloga tiene que proteger a la niña o niño en contacto con el proceso de justicia, dando un sustento teórico y científico a la autoridad por las cuales no es recomendable que se lleven a cabo muchas actuaciones en las que se tenga que estar citando a la niña o niño frente a la autoridad. Entonces, eso es muy delicado. Por eso es que es necesario que todo este diagnóstico que va obteniendo la psicóloga o el psicólogo, pues quede grabado en audio y video. ¿Para qué? Para no estar llamando ante la autoridad a la niña o niño a cada momento. Esta afectación emocional por tantas repeticiones de evaluaciones diagnósticas se agrava, máximo si consideramos que además del procedimiento en sí, la niña o niño tenga que estar enfrentando el hecho de asistir a recintos generalmente poco adecuados, atemorizantes y con personas desconocidas, porque eso es algo que vamos a ver también más adelante. El Estado debe de procurar, me adelanto un poquito, a que los lugares donde va a comparecer una niña, niño o adolescente sean lugares propios de su edad, lugares lúdicos. ¿Para qué? Para que ellos no sientan, como lo dice aquí, ese temor, esa revictimización por estar acudiendo a un lugar que no es adecuado, propio de su edad, que los atemoriza, además de que están viendo a personas que ellos no conocen. Hay que cuidar mucho eso. Desafortunadamente, ustedes seguramente lo están pensando, casi esto no es así, ¿verdad? Pero yo sí conozco algunas jueces o jueces que por lo menos, si no tienen la oportunidad de llevar a cabo por alguna cuestión la entrevista en un lugar lúdico, por lo menos tienen en sus oficinas algunos juegos, algunos juguetes, muñecos de peluche que les haga sentir más o menos a la niña o niño en un ambiente no tan hostil, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque también, regresando al tema de las evaluaciones o pruebas psicológicas, el hecho de que se estén dando repetidamente muchas o se estén utilizando muchas pruebas psicológicas con niñas o niños, las invalida. Por eso titulamos aquí esa diapositiva, invalidación de pruebas psicológicas aplicadas repetidamente. Y nos dice, la repetición de la toma de pruebas psicométricas y proyectivas a un mismo sujeto es perjudicial tanto para la integridad psicoemocional del sujeto como para la validez de los procedimientos. La afirmación anterior se sustenta en lo siguiente. El hecho de estar repitiendo tanto las pruebas psicológicas, ¿qué problemas trae? De confiabilidad y validez interna de los instrumentos. Si nosotros hacemos una buena prueba psicológica, ¿qué ventaja vamos a tener? Que debe de ser confiable y válida. Con la primera prueba que hagamos, si es por un experto, esta tiene que ser confiable y válida, lo que lleva al hecho de que sea innecesario tenerla que repetir. Por eso hay que acudir a expertos para que desde un principio la prueba surta sus efectos de confiabilidad y de validez.
La repetición de aplicación de reactivos en un mismo sujeto provoca la invalidación de la segunda, porque se va transformando el dicho de la niña o niño. La memoria de la niña o niño va modificándose, entonces lo que nos dijo en un momento después puede ser modificado y eso trae afectación al proceso de justicia. La repetición de pruebas psicométricas no tiene justificación metodológica, ya que se trataría de la aplicación de los mismos reactivos. O sea, si vas a aplicar una prueba psicométrica por segunda ocasión, tienes que aplicar los mismos reactivos, entonces no es necesario que la repitas. ¿Para qué? Los reactivos tienen que ser lo mismo. La consistencia interna de los test psicométricos respecto a su fiabilidad y validez los hace suficientemente confiables. Una psicóloga o psicólogo que utiliza un buen test psicométrico, ya con eso le dará fiabilidad y validez y no es necesario que se tenga que estar repitiendo. La validez de una prueba es el grado en que ésta mide lo que se intenta medir y está estipulada para garantizar al momento en que se estandariza la prueba. El coeficiente de confiabilidad de un test, por otra parte, señala la cuantía en que sus medidas están libres de errores causales o no psicométricos. Aquí viene algo interesante. Una prueba aplicada por un perito con formación suficiente, es lo que yo les decía, hay que acudir con una perito o perito experta en ese tipo de temas, porque una prueba que la aplique una persona experta en psicología con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, dice, con formación suficiente para la aplicación y análisis de pruebas psicológicas que sugiera los estándares de aplicación de manera correcta, arrojará los mismos resultados si se aplica a un mismo sujeto posteriormente. Basta que se haga una sola vez con una psicóloga o psicólogo experto. Y vean, esto es muy importante. Dadas las características de la niñez como de los adolescentes, someterse a más de una evaluación psicológica inevitablemente los va a fatigar. Si se considera que la capacidad de mantener atención de un niño o niña es alrededor de 15 minutos, implicará un gran esfuerzo y gasto de energía sostener la evaluación y mucho más si se le somete a más de una ocasión. Entonces, esta psicóloga que vemos aquí, experta en niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia, va a tener el conocimiento suficiente, vasto y necesario para en un solo momento llevar a cabo una prueba diagnóstica. Por eso es importante, vean cómo observa a la niña o niño y no nada más la va a escuchar con la palabra, sino con dibujos, con el juego y poner atención a lo que la niña o niño le quiere decir. Entonces, no es necesario llevar a cabo tantas pruebas. Por lo siguiente, en el ser humano podemos identificar 3 tipos de memoria, a la que los expertos le llaman memoria inmediata, que es la información que pertenece a nuestra memoria durante 10 segundos. Es como cuando jugamos esos juegos, valga la redundancia, de memoria, ¿verdad? Así rápido, vamos volteando las cartas y luego, según ya tenemos muy claro que el par de esta carta está aquí, y pues ahí nos falló la memoria, ya pasaron más de 10 minutos y resulta que estaba al lado, ¿verdad? Entonces es una memoria inmediata, porque la información permanece en nuestra memoria 10 segundos. Una niña o un niño de 5 años posee o utiliza este tipo de memoria en forma equivalente a la de un adulto respecto a los 10 segundos. También hay lo que le llaman la memoria a corto plazo, que es la información que permanece en nuestra memoria durante alrededor de 30 segundos y los niños pueden retener menos cantidad de objetos con este tipo de memoria y la velocidad con que pueden representar objetos y evocarla es menor. Y lo que se conoce como la memoria a largo plazo, que es la información que queda almacenada en nuestra memoria pasados 30 segundos ya y puede recuperarse aunque haya transcurrido un periodo de tiempo muy largo. Las implicaciones que tiene que ver la memoria infantil vinculadas al proceso de justicia nos lleva
todo esto mencionado a hacer o hace que una característica de la memoria de una niña o niño sea que se pierde o transcribirse con el correr del tiempo más fácilmente que la de un adulto. Por eso no es bueno llevar a cabo tantas entrevistas, porque con el tiempo, pues la memoria del niño va a transgiversarse. Entonces, lo importante fue lo que nos dijo y lo que nos proyectó en un primer momento. Y si la psicóloga o psicólogo le quedaron algunas dudas respecto a esa plática de un primer momento que tuvo con la niña o niño, para eso está el audio y video. Por eso también se recomienda que el perito no solamente tenga el audio y video, sino que también transcriba lo que quedó registrado en ese audio y video. Dice nuestro apunte, esto no significa que un niño o niña no pueda dar un buen testimonio o que sus declaraciones no sean válidas, no. Pero niñas y niños pequeños pueden ser muy precisos en recordar detalles de eventos siempre y cuando estos sean evocados desde el punto de vista subjetivo y vinculado a los sentidos. Lo que vio, lo que tocó, lo que olió, y acorde a la etapa de desarrollo cognitivo en que se encuentra. Por el contrario, significa que se requiere atención especializada para que se le brinden condiciones adecuadas para que lo pueda hacer en su caso. Y en este punto, la labor de informar y proteger desde el conocimiento especializado del psicólogo o la psicóloga, pues va a ser esencial, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas diapositivas vienen a reforzar lo que hemos venido hablando respecto a que no es necesario, ¿verdad?, estar revictimizando a las niñas o niños, porque pues ellos lo que recuerdan es esto que les sucede, ¿verdad?, cuando sus abusadores les dicen que tienen que callarse, que no tienen que decir lo que les está pasando, porque ellos son culpables. Entonces, todo esto que le sucede a esta niña, seguramente en la plática con la juez, ya sea platicando, dibujando o jugando, va a evocar, va a manifestar lo que le sucedió. Por eso es de que la psicóloga o psicólogo que va a tener la plática con la niña o niño debe tener un buen rapport. ¿Qué es rapport? Según entiendo lo que dicen las psicólogas o psicólogos. Antes de empezar con el tema central de la entrevista, tiene que crear cierto clímax de confianza con la niña o niño. Los primeros minutos deben de ser considerados para hacer empatía con la niña o niño, ganarse la confianza, no tocar el tema central del por qué estamos aquí, sino adquirir la confianza de la niña o niño que está aquí conmigo, psicóloga o psicóloga, o psicólogo, para que el niño pueda y tenga la confianza de, ya sea de expresarse con palabras, con dibujos o con el juego. Y ponerle especial atención, escucharlos, no tener aquí a la niña o niño que nos está narrando y nosotros estar volteando para acá, o nos llegó un mensaje y nos distraemos con el celular, o ya pasó una compañera o compañero en la oficina y aprovecho, oye, todavía hay comida, ya a la vuelta donde no, ¿verdad? O sea, especial atención, mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque es muy importante ver en la niña o niño el lenguaje, no nada más verbal, sino sus movimientos, sus gestos, todo es importante en la entrevista con la niña o niño. ¿Por qué? Porque si ya está presente frente a un ministerio público, entonces, esto lo que ya habíamos dicho hace rato, le va a dar la confianza a la niña o niño de desmitificar el poder del agresor. O sea, lo que el agresor le dijo de que yo soy el todopoderoso y nadie te va a creer, mentira, aquí estoy yo, autoridad, para creerte lo que pasó, yo te voy a ayudar, yo te voy a, jurídicamente, pero mira, también hay una psicóloga o psicólogo que te entiende, que te acompaña, que te ayuda, y ese poder que según dice tener o dijo tener tu agresor, mentira, aquí nosotros estamos para apoyarte, para dictarte medidas de protección en lo jurídico y en lo psicológico. Son parte de los beneficios que nos trae todo este proceso de justicia. El objetivo del proceso de justicia se sustenta precisamente en la idea de que no vuelva a ocurrir un delito contra la infancia. Es decir, desde el momento en que nosotros nos presentamos a denunciar el hecho, ¿sí?, ya estamos poniendo un freno para que el hecho victimizante no siga ocurriendo, para que ese abuso o no se vuelva a dar un nuevo caso de violación.
ya estamos poniendo un alto. No solamente contra esta niña, niño afectado, sino contra otros niños o niños que pueden ser también violentados por esta persona, porque a lo mejor esta persona no nada más está victimizando a esta niña o niños, sino a otros niños de la comunidad o del plantel escolar o del vecindario, ¿verdad? Entonces, vamos a frenar, vamos a poner un alto a esto que está sucediendo contra esta niña o niño y contra sus pares. Y esto es importante hacérselo ver a la niña o niño porque le vamos a hacer ver que su participación es importante no solamente para protegerlo a él, sino a las demás niñas o niños de que no les vaya a suceder lo que le sucedió a ella o él con esta persona. El solo hecho de que se inicie una carpeta de investigación y que se cite al agresor a declarar, independientemente de cómo venga la sentencia final, ya desmitifica el poder absoluto adscrito por la niña o niño al agresor, o sea, ese poder que creía la niña o niño que tenía su agresor. Con la participación de justicia al agresor, no es, vamos a ver que no es inalcanzable, ni está a salvo de una sanción. De hecho, ser objeto de una denuncia para el agresor ya de alguna manera ya es una sanción social porque ya la sociedad ya se enteró que esa persona fue denunciada porque abusó sexualmente de una niña o niño, que tiene que estar ya aquí ante una autoridad y que vemos, en este caso, la expresión de la niña, pues presenta una afectación. Por eso es que la tarea de la psicóloga o del psicólogo forense se encuentra inmersa en el conflicto. Es muy importante su actividad, su tarea. Su actividad obligadamente va a favorecer los intereses y pretensiones de una de las partes. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la participación de la psicóloga o psicólogo, por eso vemos aquí esta psicóloga así como analizando el asunto, es de suma importancia, porque con ese acompañamiento que está haciendo a la niña o niño, su dictamen, sus conclusiones, su actividad, pues va a venir o a favorecer los intereses para la protección de la niña o niño y castigo contra el victimario, o a lo mejor puede darse el caso, como ustedes a lo mejor lo han venido pensando y sí ha sucedido, o a lo mejor detectar que realmente no hubo un abuso, que la niña o niño fue maliciosamente aleccionado para tratar de dañar a una persona inocente, llámese papá o mamá, pudiera ser el caso. Por eso es que la labor de esta psicóloga, como que ponemos aquí como ejemplo, es muy importante cómo está analizando la forma en cómo concluye con su asunto, con su dictamen o con lo que le va a hacer llegar al Ministerio Público o a la juez. Por eso tiene que observar fijamente y poner mucha atención a su entrevista. El acompañamiento procesal de niñas, niños y adolescentes tiene como fin último que se recuperen emocionalmente, ¿sí? Desplegar todas sus potencialidades que tiene la infancia y la adolescencia que han sufrido una afectación, una violencia. Este acompañamiento procesal, tanto jurídico como psicológico, busca que las acciones que la niña, niño o adolescente realicen en contacto con el sistema de justicia y con la connotación que éste le da a dicha participación, pues les resulten útiles para que tengan una reparación emocional, para recuperarse emocionalmente. Hemos venido hablando mucho de acompañamiento procesal. ¿Qué tenemos que atender o entender como acompañamiento procesal? Bueno, pues todos sabemos que acompañar es estar con otro, ¿sí? Para definir el acompañamiento procesal a niñas, niños o adolescentes de búsqueda de la justicia. Yo, psicóloga o psicólogo, te voy a dotar de herramientas para que tú puedas enfrentar este proceso de justicia y no se te revictimice. Yo te voy a ayudar como
cómo vas a enfrentar este proceso. Este acompañamiento procesal es un proceso que trasciende la participación directa de la niña o niño, o sea, en su presencia ante la autoridad, y comienza antes, fíjense, esto es importante, lo que yo les decía, este acompañamiento procesal se sugiere que sea antes de que la niña o niño participe directamente en el proceso de justicia, con una etapa de preparación para que pueda presentarse y participar sin temor. Por eso son importantes todas esas evaluaciones psicológicas infantiles, para que el niño haga gala y utilice sus recursos que los tiene, pero ¿cómo los va a sacar a flote? Con un buen acompañamiento y asesoría psicológica, ¿sí? En general, una vez que nuestra niña o niño ha comparecido a denunciar, es muy importante lo siguiente: debemos mostrar a la niña o niño el acta una vez terminada la diligencia y que sea impreso la misma. Además de darle, ¿esto qué ayuda? En que además de darle un sentido a la espera que tuvo que soportar, porque seguramente cuando lo llevemos a la denuncia, pues va a tener que esperar a que nos atiendan, ¿verdad? Entonces, cuando el niño firma ve su acta, la lee o se la leemos, le va a dar un sentido, va a decir, bueno, valió la pena la espera, ya me escucharon, ya me creyeron, todo esto yo lo manifesté, ¿sí? Por eso tuve que esperar tanto tiempo, y que tiene que firmar su declaración o colocar su huella digital, representa de manera concreta todo lo que manifestó. Eso lo va a hacer sentir orgulloso de ella misma o de él mismo. Su reacción frente a todas estas hojas impresas la van y lo van a llenar de asombro, de orgullo, y le vamos a decir, ya viste todo lo que pudiste decir, mira, son todas estas hojas, fírmale, pon tu huella. Aquí vemos un ejemplo de una niña orgullosamente firmando su acta de todo lo que dijo, de todo lo que manifestó, que la espera valió la pena, que hay una persona que la está acompañando psicológicamente en lo que le sucedió, y que hay un abogado que está para asesorarla, para defenderla en todo este proceso de justicia contra su agresor. Esto entonces es muy importante, esta preparación previa a una diligencia judicial. Ahora, aquí ya vamos a hablar de esta preparación previa a una diligencia judicial. Vamos a lo mejor a ir cambiando ahora, trasladándonos un poco para ir enfocándonos en el camino del cierre de nuestra plática. Todavía falta un poco, pero digamos como que ya vamos de regreso. ¿Cómo debemos preparar previamente a una niña o un niño ante una diligencia judicial? Hay que platicar con ella, escucharlos, ser empáticos, como vemos esta imagen, sentarnos a su lado, colocarnos a su nivel para que nos vea como que de igual a igual, ¿verdad? Aquí hay que, dice, para llevar adelante cada intervención anticipatoria es preciso que la psicólogo tenga claro, o sea, también quien va a acompañar, el profesional de psicología debe de estar consciente y tener claro cuántas y qué tipo de diligencias en las que va a intervenir. Por eso es necesario que sea un psicólogo experto. Tiempo que van a durar, la planificación de las comparecencias, ¿sí? Y eso para que el psicólogo lo pueda manifestar a su niña o niño. Mira, quiero decirte, Pepe, José o María, porque también parte del protocolo nos dice que a los niños hay que llamarles por su nombre, no tanto mijito, mijita, niñito, niñita, no. Por eso tienen un nombre. Mira María o mira José. En este proceso de justicia, pues aproximadamente vamos a tener que comparecer, no sé, en 2 ocasiones, ¿sí? Este proceso de justicia lleva a cabo muchas diligencias, pero tú no vas a ir a todas. Es probable que tú tengas que ir a 1 o a 2. Yo pongo aquí, poner ejemplo del calendario. Mira, ¿ves este calendario? ¿Ves
¿Cuántos días tiene en este mes de marzo, en este mes de abril, en el mes de mayo? Uy, son muchos días, ¿verdad? Pues mira, déjame decirte que tú nada más es probable, ya se fijó a lo mejor una audiencia, de todos estos días tú vas a ir en este día. O sea, no te preocupes, no vas a tener que estar yendo diario, nada más, mira, de todos estos días que abarca marzo, abril y mayo, no te preocupes, tú nada más en este solo día es el que vas a tener que comparecer. Esto le va a dar cierta tranquilidad a nuestra niña o niño porque a lo mejor escucha en casa que va a ser un proceso de justicia muy largo, que las sentencias no se dictan en una semana o dos, y va a decir, bueno, y entonces todo esto que dura ese juicio yo voy a estar viendo. No, mira, tú nada, por eso es importante el acompañamiento. Tú nada más vas a ir en este día, en esta ocasión, ¿sí? Y es importante decirle quién va a estar frente a él. Mira, quien va a platicar contigo es una jueza o un juez. Aquí también debo advertir, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia sugiere a las personas juzgadoras que cuando van a estar frente a una diligencia de niñas o niños, romper con ese formalismo de la toga, como lo vemos aquí, todo ese formalismo, porque le genera a la niña o niño también más estrés de ver con esta vestimenta a la juez o juez, y se sugiere pues crear desde la vestimenta del juzgador algo que le genere más confianza a la niña o niño. Vaya, como si romper con la formalidad para la jueza o juez que va a entrevistar a una niña o niño lo haga menos juez o menos jueza. Pues, ¿verdad que no? Pues no. Lo que sí lo hace menos juez o menos jueza es no especializarse en cómo debe de sostener una plática con una niña o niño, no leer el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, no crear, no aumentar su conocimiento con temas relacionados con niñas, niños y adolescentes. Eso sí lo hace menos y menos jueza. Y no que se quite la toga, birrete y demás, y que pueda estar con una vestimenta que le genere al niño más confianza, para que la niña o niño se sienta más a gusto. ¿Cómo acompañarlo? Pues como vemos aquí, a lo mejor sea necesario que la jueza o juez tenga un acercamiento de menos distancia con la niña o niño para generar un clímax de confianza y tratar de evitar esto que vemos, este ambiente de formalismos que les genera también una revictimización a las niñas o niños. Un psicólogo o una psicóloga le debe de precisar a la niña o niño de cómo va a ser el acompañamiento. Y aquí yo lo voy a supersintetizar porque si no también nos llevaría mucho tiempo. Le debe de precisar si va a poder estar presente durante la diligencia. O sea, ¿sabes qué? Mira, yo como tu psicólogo, tu psicóloga, voy a poder estar presente en la diligencia o no voy a poder estar presente en la diligencia, pero hay que hacerle ver por qué. Si no puedo estar presente, hay que hacerle ver, mira José o mira Guadalupe, yo no voy a poder estar presente porque lo que quiere platicar contigo la jueza o el juez son temas en los que no es recomendable que yo esté presente porque a lo mejor la jueza o juez puede pensar que esto va a venir a afectar un poco lo que él quiere venir a platicar contigo. Entonces, por eso yo no puedo estar presente en la sala donde se va a llevar a cabo la plática. Pero eso no quiere decir que vas a estar sola, porque mira, allá yo voy a estar en un lugar cerca del juzgado. Si ya es la diligencia, entonces, y ya estamos en la oficina del juzgado, vamos a decir, mira, yo voy a estar allá donde están esas sillas de color verde. Ahí voy a estar yo. No vas a estar sola o solo en lo que es todo el inmueble, ¿sí? La jueza o juez va a platicar contigo, yo voy a estar aquí afuera. Si en algún momento tú volteas y no me ves, no pienses que me fui. A lo mejor fui al baño, pero eso no quiere decir que ya me retiré. Entonces, para que te sientas tranquila en que no vas a estar sola. Ahora, si depende del tipo de diligencia, yo como psicóloga o psicólogo puedo estar presente, le vamos a decir, mira, yo sí voy a estar acompañándote durante el desarrollo de la plática, pero no puedo intervenir. Es decir, tú tienes que platicar y responderle al juez lo que tú quieras platicarle, sin que
pienses que tienes que depender de mí para tu respuesta. Tú eres libre de comentar y platicar lo que quieras platicarle a la jueza o juez. Entonces, eso es muy importante. También es importante que antes de la diligencia, la niña o niño sepa a dónde va a ir. Se recomienda mostrarle fotografías del inmueble. Por ejemplo, si es a juzgados familiares de la Ciudad de México, pues enseñarle lo que hay en el entorno. Mira, ahí cerca de juzgados familiares, de donde tú vas a ir, hay un parque que se llama la Alameda, a lo mejor lo conoces, y mira, enfrente de ese parque está el edificio donde vamos a acudir. Mira, ese es el edificio para que lo conozcas. Y tomo fotos del juzgado. Esta es la oficina a la que vas a acudir. Mira, esta es la oficina del juez donde vas a estar presente. O si hay una sala lúdica donde se vaya a llevar a cabo la entrevista, en esta sala vas a platicar con el juez para que cuando la niña o niño llegue el día de la diligencia, pues va a conocer, va a decir, mira, ahí está el parque del que me platicaste, ese es el edificio que me enseñaste las fotos. Ya no es tan nuevo para mí, ya tengo un antecedente en mi memoria de a dónde venimos. Ese es el juzgado. Mira, es la oficina donde me dijiste que va a platicar conmigo la juez, o esa es la sala. Entonces, ya la niña o niño ya lleva cierta preparación. Es, en síntesis, lo que yo digo en todas estas diapositivas, que no tiene caso que las lea, si las puedo yo platicar y comentar con ustedes, únicamente yo aquí las traigo como mero apoyo. Y es importante que ya después de que se llevó a cabo la plática con la niña o niño, hacer lo que las psicólogas o psicólogos conocen como el cierre. ¿Qué es el cierre? Es parte de la estructura general de cualquier diligencia o intervención con una niña, niño o adolescente. Su objetivo más importante es imprimir en la niña, niño, adolescente el sentido de que ha tenido una oportunidad para ser escuchado, que fue valiente y que ha hecho un gran esfuerzo en contar lo que le pasó, ¿sí? Ejemplo puede ser, Bruno, te quiero agradecer por venir a platicar con nosotros. Quiero que sepas que todo esto que me contaste es muy importante para entender bien qué pasó y así poder ayudarte a que no vuelva a pasar. Bruno, ¿hay alguna cosa más que quieras preguntarme o platicarme? Eso es el famoso cierre a lo que llaman las psicólogas o psicólogos. Y el apoyo a niñas o niños víctimas de violencia, también es importante no nada más acompañarlas y acompañarlos a ellos, sino a padres y madres que van a ser sus protectores. Es decir, yo como psicóloga o psicólogo también debo de ver quién es el adulto idóneo para llevar a cabo ese acompañamiento, porque no nada más lo va a hacer el abogado o abogada, no nada más lo voy a hacer yo como psicóloga o psicólogo, sino es un acompañamiento en donde interviene la autoridad, la abogada, el abogado, psicóloga o psicólogo, y un adulto familiar o no familiar que venga a acompañar en este proceso. Pero también como psicóloga, psicólogo debo detectar quién es el idóneo, ¿sí? O sea, por eso están también los trabajadores sociales. A lo mejor vamos a hacer previamente es recomendable que un psicólogo, psicóloga y trabajador social acudan al domicilio y platicar con la familia de la niña o niño abusado o violentado. ¿Por qué? Porque al platicar con la familia voy a detectar quién de los adultos mayores es el más adecuado para este acompañamiento. No voy a apoyarme en un familiar que a lo mejor yo me doy cuenta que de alguna manera no tiene un buen trato con la niña o niño. O con la mamá que es sumamente débil en sus sentimientos, que también se me va a poner a llorar en el momento. Entonces, yo como psicóloga o psicólogo debo detectar quién es el adulto adecuado para también brindarle la orientación tanto jurídica, o sea, yo como abogado le voy a orientar, señora, el inicio de una carpeta de investigación es de tal forma. El procedimiento es el siguiente, ante un juez el procedimiento es de tal forma,
la psicólogo también le va a explicar su trabajo profesional como tal, relativo a su profesión, y los va a orientar, no solamente a la niña o niño, pero no lo vamos a estar platicando con toda la familia, sino ya sea con papá o mamá o con el adulto protector idóneo para este acompañamiento, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante que sepamos distinguir. Por eso yo pongo estas diapositivas, en donde es importante que comparezcamos a platicar con papá o mamá de cómo va a ser todo este proceso, tanto en lo jurídico como en lo psicológico. Pensemos que esta persona de traje o de saco negro es el psicólogo, el abogado que está platicando con papá o mamá de cómo es su trabajo desde el aspecto psicológico o desde el aspecto jurídico. Hacerles ver para que papá o mamá nos escuchen y comprendan cómo va a ser su trabajo. Hacerles ver para qué es importante la denuncia. Todo esto de alguna manera ya lo vimos, ¿sí? Entonces, todo esto de estudio y aplicación de pruebas va también pues con enfoque a derechos humanos. Es decir, una psicóloga o psicólogo debe estar profesionalmente preparado, como ya lo dije, para llevar a cabo su actuar y no sea que no sea un psicólogo o psicóloga experto y también va a afectar en su violencia, va a ejercer una violencia psicoemocional contra la niña o niño. Es por eso que deben de estar preparados, actualizados en temas relacionados con infancia víctima de abuso sexual, para que todo su trabajo sea profesional. Y esta prueba pericial, si en el caso de que se tenga que intervenir, ya no nada más como psicóloga o psicólogo en acompañamiento durante el proceso, sino que a lo mejor la intervención de la psicóloga o psicólogo será para el ofrecimiento de una prueba pericial, pues también sea profesional, sea la adecuada y poder arribar mediante un método científico a unas buenas conclusiones. Aquí vemos cómo está llevando a cabo su trabajo esta psicóloga o psicólogo. ¿Cómo debe de registrar su trabajo? Ya lo dijimos. Ese registro debe ser por audio y video. Y no nada más el audio y video, sino también transcribir el material videográfico, guardarlo, almacenarlo. Por eso vemos aquí una cámara que está grabando, ¿sí? Está grabando toda esta participación de la psicóloga con la niña o niño para que quede registro de su actuar, cómo el niño está reflejando lo que sucedió a través del juego. Se recomienda mucho el uso de muñecos o de muñecas y de plastilina, ¿sí? Para que los niños reflejen lo que les sucedió. Y es importante la grabación para no repetir todas estas pláticas, situaciones o acompañamientos y no revictimizar a estas niñas o niños. Y también es importante y se vale, dentro del ámbito de la secrecía profesional, se vale que a lo mejor la psicóloga pueda tener alguna plática con algún colega para algunas dudas que pueda tener en torno al tema que está estudiando de una niña o niño víctima de abuso sexual, o también esta imagen nos representa a lo mejor la reunión de la abogada con el psicólogo, ¿sí? O del psicólogo con la abogada, o viceversa, ¿verdad? Quiero decir, en donde están llegando a conclusiones de qué es lo que le van a presentar al juzgador en este proceso de justicia y presentárselo a la persona juzgadora, ¿sí? Entonces, la narrativa del niño debe ser libre, es decir, no lo debemos de forzar, lo debemos dejar que él se exprese, que él nos platique de la forma en que nos quiera platicar, que utilice su terminología de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo. Lo debemos de escuchar. No es recomendable durante la plática indagar detalles con precisión, con que, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cuándo te lo hizo? No, por eso es una narrativa libre, tanto en niñas o niños como en adolescentes, ¿sí? Aquí ya cambió la imagen, a lo mejor que ya se está entrevistando con una adolescente. Pensemos que a lo mejor esta adolescente, bueno, ya se ve grande, a lo mejor una adolescente de 7 años que fue víctima de abuso sexual o de violencia, ahí está la psicóloga haciendo el trabajo. Es recomendable que estos espacios donde va a trabajar la psicóloga o psicólogo con las niñas o niños, y sería maravilloso que en donde los juezas o jueces van a tener la plática
de escucha de menor, como conocemos, sean en ambientes como este que vemos aquí en la imagen, ¿sí? La niña o niño siempre se va a sentir más cómodo, dependiendo de su edad, ¿verdad? También, luego sentado en el suelo, por eso vemos este tipo de tapetes, ¿sí? Entonces, estos tipos de espacios son los mejores en donde debemos, como psicólogas o psicólogos, quiero decir, los psicólogos y psicólogos, tener o llevar a cabo sus entrevistas o pláticas con niñas o niños. Y si esto se puede dar en los juzgados, en que las entrevistas se lleven en lugares lúdicos como este, pues mucho mejor. Hay que ponernos al nivel de las niñas o niños. Si él que está quiere estar en el piso llevando a cabo su juego, sus dibujos, pues vámonos al piso para estar con ellos y él sienta esa confianza. El juego es una de las primeras formas de expresarse de las niñas o niños. Por eso es importante dejarlos que no solamente nos hablen, sino que jueguen, ¿sí? Que dibujen. Y como yo les decía, los expertos recomiendan mucho el uso de la plastilina. Y nosotros como abogados debemos de mantener siempre el secreto profesional. Ustedes van a decir, bueno, aquí están estos reunidos, sí, pero a lo mejor aquí vemos al abogado, a la trabajadora social y al psicólogo, en donde están llevando a cabo la reunión de todo su trabajo interdisciplinario para evitar el abuso de pruebas, como ya lo he venido diciendo, y al final plasmar sus conclusiones en un documento escrito, firmarlo y presentarlo ante las autoridades, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante llevar a cabo un buen trabajo, una buena empatía, que el adolescente o la niña se sienta ese apoyo de la psicóloga o de la abogada, platicar con ellos, escucharlos con atención, verlos fijamente y tomar anotación de todo lo que nos van diciendo con lenguaje verbal o corporal, ¿sí? Ya por último, y ya con esto vamos cerrando, hay frases que una psicóloga, psicólogo, abogado, abogada, jueza o juez detecta cuando la niña o niño está hablando con la verdad, ¿sí? Lo que llaman frases propias de una narrativa infantil, cuando realmente la niña o niño está expresando lo que sucedió. Y pongo aquí algunos ejemplos. Lo que voy a leer es como si lo estuviera diciendo una niña o niño. Había sido cuando me pusieron los brackets. Salía como agua transparente. Me inclinó hasta su pene y me decía que se lo chupara su pene, pero yo le dije que no. Me daba mucho asco. Él me dijo, ¡ay, qué payasa! Y me dijo, este va a ser nuestro secreto. Y yo me dejaba tocar mi cuerpo y mi tío me iba a premiar dándome regalitos de chocolates, dulces y cosas así. Pues traía una blusa como sudadera. Me frotaba. Fue cuando fuimos a Cuernavaca, a la casa de mi tío. Empezamos a jugar busitos. No se los puso los visores. Yo sí me puse los visores y como era para que nadie nos ahogáramos y nos abrazó y luego mi tío de nombre tal me tocó mi colita. El hijo de mi tío X me jaló la mano para que nos subiéramos para arriba. Esas son frases, como lo decíamos, propias de una narrativa infantil. Ahora, vámonos a lo contrario. ¿Qué frases son contrarias a una narrativa infantil? Probablemente fueron incluidas por el adulto que tomó la declaración. O sea, es decir, que el Ministerio Público las manipuló a lo mejor para afectar a alguien, o que el niño fue aleccionado para afectar injustificadamente a alguien, como lo que decíamos, esas denuncias falsas contra papás o contra mamás para que no convivan con sus hijas o hijos. ¿Qué narrativa utilizan los niños cuando son manipulados o aleccionados? Lo que leo es como si fuera la niña o niño. Con su mano derecha, estaba sentada con los pies recogidos hacia adentro en forma de mariposa. Esquina derecha de la punta de la cama, ya que la cabecera está pegada a la pared. Por un tiempo de medio minuto aproximadamente. Fue en Cuernavaca, Morelos. El mes de noviembre, un fin de semana del Día de Muertos del año de 2020.
su mano por encima de mi área pública y me acariciaba de arriba hacia abajo por un tiempo de 30 segundos. La cuarta vez fue en el consultorio que se ubica en la avenida Santa Lucía, número 1086, de la colonia Buen Tono, alcaldía Álvaro Obregón. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y ya para terminar, les comento que hay una guía práctica para el uso de criterios de credibilidad, es decir, psicólogas, psicólogos cuentan con una guía práctica que les permite obtener y llegar a usos de criterios de credibilidad en lo que está manifestando una niña o niño. Esta guía orienta la interpretación y valoración de la juzgadora juzgador respecto del dicho infantil. Consta, esta guía no nada más la deben de leer los personales en psicología, también nosotras abogadas o nosotros abogados, juezas y jueces, ¿sí? Manteniéndolas estrechamente vinculadas a las características evolutivas y formas de expresarse de niñas, niños y adolescentes. Los criterios de credibilidad resumen y dan sustento a muchas características del pensamiento, la narrativa de las niñas o niños, la conducta que se desprende en su etapa de desarrollo, y todo esto lo encontramos tanto en niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Dentro de las condiciones generales sobre el dicho infantil y adolescente tenemos que las niñas, fíjense, eso es muy importante para cerrar como que nuestra plática. Las niñas y niños fantasean sobre situaciones deseadas y agradables, pero nunca fantasean con ser agredidos o violentados. Mucho cuidado. Las niñas y niños no poseen un desarrollo cognitivo suficiente como para sostener una mentira completa. Les es imposible inventar detalles que les permita sostener la congruencia que requiere inventar en el momento información que sustenta la mentira. Pueden repetir un discurso aprendido de memoria, pero ante la formulación de preguntas por parte del entrevistador experto sobre lo que vivió, sintió y conoce, no podrán inventar detalles congruentes. Y bueno, ya el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de infancia contempla muchas directrices, un total aproximado de 36 directrices, en donde ya para terminar, la mayoría, algunas ya las comentamos, señalan que una jueza o juez que dicta una sentencia con niñas, niños y adolescentes debe utilizar unas sentencias en formato accesible con un lenguaje claro, fácil de entender y lenguaje incluyente que la niña o niño pueda entender, ¿sí? Es más, hay antecedentes en donde algunos juzgadores de nuestro país y de algunos otros países redactan párrafos en donde leen, por ejemplo, José, tu mamá y tu papá se presentaron ante mí y me platicaron que te estaba sucediendo tal acontecimiento. De la vez que platicamos tú y yo y me dijiste que te había sucedido tal o cual situación, pues no me queda duda que fuiste afectado en tales derechos. Por lo tanto, yo a efecto de venir a reivindicarte en tus derechos, he llevado a cabo tal determinación. Entonces, eso con lenguaje claro, fácil y lenguaje incluyente. Y pues bueno, con esta diapositiva no me resta más que darles las gracias. Aquí les dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Juan Carlos Romero Ávila en Facebook. En Instagram como JCRA-1970. En Twitter @JC Guadalajara. Mi correo electrónico es juancarlosguadalajara@hotmail.com y mi WhatsApp es el 55 23 86 82 36. Y pues bueno, con esto estaría yo terminando mi plática. Agradezco mucho que me hayan soportado todo este tiempo. Espero no haberlos aburrido, no se me haya quedado dormido nadie y pues quedo de ustedes. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos tan extensa y impartida conferencia, muy interesante. En lo particular, a mí me orientó en unas situaciones en las cuales sí han intervenido algunos menores en las carpetas de investigación de las cuales hemos llevado a cabo.
en cierto procedimiento. E igualmente en algunas situaciones de lo familiar. En lo familiar, por lo regular, siempre intervienen menores. Pero muy interesante, ahora sí, los datos que nos otorgó. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes. No Licenciado sé si hay Ernesto, algún otro comentario que quieran hacer, alguna pregunta, participación. No, pues igual de la misma manera, le agradezco mucho por la información, más que nada porque yo creo que en estos momentos es cuando yo siento que hay un poco más de peligro en cuanto a los niños, ¿no? Por esta parte del acceso a la información y la parte de las redes sociales. O sea, que incluso pues se ha sabido perfectamente de que últimamente pues vamos a llamarlo así, ¿no? Los depredadores sexuales, los que abusan de menores, se mueven mucho con eso, en las redes sociales, en Facebook y todo eso, pues para empezar a prospectar y pues de cierto modo para envolver a, pues sí, ¿no? Pues a pequeños que nada más abren el Facebook por moda y cosas así. Y sin embargo, como usted lo comenta, pues ya con el seguimiento lúdico, dándole pues obviamente el enfoque, porque pues es completamente distinto tratar a una persona mayor que a un niño, o sea, son mundos completamente distintos. Ya podemos no tener una mejor dirección, una mejor orientación de qué hacer en esos casos. Y pues sí, la verdad es bastante interesante la conferencia que dio. Fíjate, Gracias. sí, José Alejandro Nava Carvajal, Arturo José Alejandro Nava Carvajal, ¿verdad? Es muy Sí, importante sí. lo que acabas de decir y me das tema para un comentario. Como adultos debemos de brindar mucho tiempo de calidad a nuestras hijas e hijos. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque debemos demostrar a nuestras niñas o niños todo ese amor que sentimos por ellas y por ellos. Quererlos mucho, confiarlos, escucharlos, jugar con ellos, participar en sus actividades, decirles y que se sientan queridos, amados, respetados. Porque como bien lo dice Arturo, cuando descuidamos a nuestras niñas o niños, se refugian en los aparatos electrónicos, en redes sociales, y esos depredadores, como él bien les llama, ¿verdad? Se aprovechan de que la niña o niño, pues ante la carencia de afecto, es cuando llega, ya sea por vía electrónica o en la misma familia, como yo luego, como lo dije, a veces en la misma familia está el abusador, el tío, el padrino, el abuelo, ¿sí? Y entonces, como la niña o niño se siente carente de cariño, de afecto, de amor, piensa que ese acercamiento libidinoso de abuso que está llevando a cabo el abusador, el victimario, piensa que es bueno y que realmente lo está haciendo porque lo quiere o porque la quiere, pero eso ante la falta de carencia de quienes lo queremos o las queremos en verdad sanamente. Entonces es de donde se aprovechan los abusadores para que las niñas o niños se refugien en ellos y busquen ese cariño, pero que es un cariño malo, afectado, ¿sí? Que les está ofreciendo el abusador. Y de ahí se aprovechan. Gracias y aprecio mucho tu participación y tu comentario, Arturo José Alejandro Nava Carvajal. Sí, gracias a ustedes, doctor, por la información. Gracias por la invitación y todo. ¿alguien más quiere comentar algo? Preguntarle al doctor. Es el momento de hacer sus preguntas. No se queden con ninguna duda. No, pues de igual forma agradecer la participación que ha tenido y pues sobre todo de admirar su trayectoria, ¿no? De todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera como estudioso del derecho y pues de alguna forma nosotros que también creo que en la mayoría somos los que ahorita estamos estudiando derecho, si no es que todos o y todas las que estamos aquí, pues de alguna manera nos inspira más a entrañar y saber todo lo relacionado a estos temas y algo tan importante como pues es el grupo de los menores
actualmente, ¿no? Y a lo que lamentablemente se encuentran expuestos con todo lo que hoy es concerniente a nuestra realidad con inseguridad y pues lo más importante, explicarlo desde un punto principal y de lo más minucioso posible, que puede ser abordándolo desde el tema de la familia, que pues ahí mismo, como lo acaban de comentar el compañero Arturo y usted, pues a veces el mismo abusador está ahí, e incluso ya tomando un punto de vista jurídico enfocado a lo penal, pues esta incomprensión del sistema, pues es lo que ha dado lugar precisamente a esta revictimización y daños psicológicos que pueden sufrir dicho el grupo, pues de los más importantes en la población, como son los niños, porque pues ahora sí que de ellos dependemos, ¿no? Para construir el futuro de próximas generaciones en todos los ámbitos posibles. Y si desde la incomprensión del sistema estamos mal, pues no les estamos respetando lo más fundamental que son para ellos sus derechos y posteriormente su largo y pleno desarrollo a lo largo de su vida. Agradezco la participación de Luis Ángel Alfaro Torres, porque como yo les digo, cada una de las participaciones me dan tema para hacer comentarios, desde luego siempre comentarios constructivos y con todo respeto, sobre todo para todos los estudiantes de Derecho que están apenas forjándose, ¿verdad? Como él decía, y aprecio que diga que le gustó la formación académica que hasta el momento tengo, y gracias al comentario que él hace, yo los exhorto a todos los que me están escuchando que puedan ustedes acudir a instituciones vía electrónica para poderse actualizar, para poder tomar cursos, diplomados, mucha atención, gratuitos. Si ustedes le dan en internet, a su buscador de internet que ustedes prefieran, Indesol Cursos, ¿sí? El Instituto de Desarrollo Social en Indesol nos ofrece muchos cursos gratuitos. Ustedes lo único que tienen que es ingresar a Indesol Cursos, crean una cuenta, una contraseña, y ahí pueden encontrar muchos cursos gratuitos y les otorgan constancia con valor curricular. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también si ustedes le dan CNDH Cursos, también crean un usuario, una contraseña, y también les ofrece muchos cursos y diplomados gratuitos, y la CNDH les otorga constancias con valor curricular. Además, estos cursos que da la CNDH, déjenme decirles, hay cursos que, por ejemplo, ustedes toman, no sé, curso A, perspectiva de género. Después toman un curso B que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Curso C, la impartición de justicia en México. Y curso D, los órganos jurisdiccionales, por decir. A ustedes les van a dar una constancia por cada uno de los cursos. Pero ¿qué crees? Déjame de darte una buena noticia, que al concluir todos esos 4 cursos, se te otorga un diplomado. ¿Por qué? Porque como ya tomaste esos 4 cursos, ya te hacen merecedor al diplomado, no sé, denominado la impartición de justicia en México, o impartir justicia con perspectiva de género. ¿Sí me explico? O sea, tú tomas 4 cursos individuales, te dan tu constancia por cada curso cuando los acreditas, pero cuando reúnes 4 cursos que integran un diplomado, en automático viene tu constancia del diplomado, todo esto con valor curricular. Y por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, si tú creas un usuario y contraseña, también tienes acceso a cursos que te ofrece de manera gratuita. Incluso, yo siempre, por eso siempre lo digo, luego a veces me dicen, ¿tú entras mucho a Facebook? Sí, gracias a Dios. Ay, pues pierdes mucho tiempo. No, el Facebook tiene mucho material interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene su página de Facebook, la CIPINA, el InMujeres, Indesol, todas estas instituciones tienen su página de Facebook, y luego ahí te viene la invitación a cursos. Tú entras tú sigues diario la página de Facebook de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí te viene
invitación a la conferencia tal para tal día, registro, le das clic, te registras. Si ya tienes usuario y contraseña, perfecto, y si no lo creas. Entonces, hay que saber utilizar las redes sociales a nuestro favor para adquirir un mejor conocimiento con valor curricular y de forma gratuita. ¿Alguna otra participación? Quedo atento. De igual forma, doctor, me presento, soy Ángel, al igual que mis compañeros han manifestado, estudiante de Derecho. Sin embargo, comparto con usted lo que manifestó hace rato en cuanto a los jueces, en no utilizar un lenguaje técnico jurídico con los niños, ya que ellos por su corta edad no alcanzan a comprender todavía la situación, ni tanto de lo que ellos están pasando, ni tanto con quienes están, es decir, ante un órgano jurisdiccional. Por eso sería importante que incluso para la implementación e impartición de justicia en México, tanto en materia penal, en cuanto a lo que son violaciones o perspectiva de género de menores, y materia familiar, se llegase a implementar incluso una capacitación para jueces que estén pues ya al borde del día, junto con estos lenguajes que sean más accesibles para los niños, más comprensibles. Agradezco también la participación de Ángel Monroy Montalbán, porque también me da tema para hablar. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Ciudad de México contamos porque ahí presto mis servicios profesionales, trabajo para el Poder Judicial de la Ciudad de México, contamos con un instituto de estudios judiciales, ¿sí? Contamos con un instituto de estudios judiciales en donde se ofrecen durante todo el año diversos cursos en materia civil, mercantil, familiar, penal, no se diga ahora temas de derechos humanos, de oralidad, de derecho constitucional, para las personas juzgadoras y juzgadores, integrantes de juzgados, de unidades de gestión administrativa, precisamente para que, como bien lo dices, Ángel Monroy, tengan una preparación continua, porque como lo decía yo hace rato, parte de la ética profesional es de que debemos estar actualizadas y actualizados. Y no nada más en nuestra materia, sino en toda aquella ciencia o profesión que tenga relación con nuestra materia, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso en el tema de realmente estar actualizados. Porque aquí ya, independientemente de lo que se nos dice muy a menudo de que un abogado cada día que deja de estudiar, cada día es menos abogado, pues deja de ser menos abogado, deja de ser ético y deja de tener un compromiso social. Entonces, muy acertado lo que tú dices. Y el ejemplo, pues lo puse yo hace rato, donde esta compañera de curso comentó que en su juzgado la forma en que lleva a cabo la práctica de menor el juez, que es de una forma totalmente contraria a lo que sugiere el protocolo para quienes imparten justicia con niñas, niños y adolescentes. No sé si alguien más. Bueno, desde el punto de vista psicológico, sí ambos necesitan un acompañamiento. ¿Por qué? Porque hablemos que tratándose de menores de edad, en este caso el victimario también necesita la protección de sus derechos. ¿Por qué? Porque si estudiamos, la psicólogo que tenga trato con el victimario, entre comillas, se va a dar cuenta que seguramente él también viene de un proceso de afectación a sus derechos, de un abuso, porque es muy sabido entre las psicólogas y psicólogos que en muchos casos, no siempre ni es regla general, que en muchas ocasiones una niña o un niño que ha sido, o adolescente que ha sido abusado, como entre comillas venganza, hace lo mismo con sus pares, ¿sí? Entonces, el acompañamiento psicológico tiene que ser igual, pero penalmente no se le va a juzgar como si fuera adulto mayor. Por eso hay justicia para adolescentes, ¿sí?
que ya sería otro tema de otra conferencia, ¿verdad? El tema de justicia para adolescentes, pero no se le va a juzgar igual que a una, en el punto de vista jurídico, no se le va a juzgar igual que a un adulto. Hay justicia para adolescentes. Y desde el punto de vista psicológico, va a tener que tener también un acompañamiento el victimario, entre comillas, porque seguramente es muy probable que lo hizo porque también viene de ser víctima de un abuso sexual o de una violación. Y su actuar lo lleva a un tema como de venganza social. ¿Con quién? Pues no lo puede hacer con un adulto mayor, pero sí con alguien de sus pares. Entonces, el apoyo terapéutico, psicológico, es por igual, pero el trato jurídico no va a ser igual que a un adulto. Sería cuanto mi respuesta. No sé si quedó satisfecha o tenga alguna otra duda más la persona que me hizo favor y le agradezco su pregunta. Déjame decirte, doctor, que me da mucho gusto ver gente joven, ¿eh? Me quedo muy contento de ver gente joven. Eso es muy importante. Licenciados, doctor, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Tengo una pequeña preguntita, saliendo un poco de aspectos jurídicos y metiéndonos más un poco en temas psicológicos, que me queda ahí sonando un poquito por el hecho de que o alguna violación. ¿Qué tanto puede recaer el peso de esa práctica tan constante o tan regular en su desarrollo, que el menor quede en cierto punto tan afectado que se podría decir que sienta como que algo normal o algo bien visto? O bueno, no fuera de ser bien visto, o sea, que prácticamente no sienta como una afectación o como que no se sienta transgredido y lo tome como una práctica que es algo normal. O sea, ¿qué tanto puede correr el riesgo ese menor de prácticamente, se podría decir, que acoplarse a esa actividad o tomarla como una buena actividad en su vida? Sí, es una excelente pregunta y excelente comentario que agradezco que lo hagas, Carlos Jesús, porque voy a contestar, o sea, tú bien lo dijiste, no tanto en lo jurídico, sino en lo psicológico. Ahora, recordando, como yo les dije, mi profesión es abogado, licenciado en Derecho, sin embargo, me he metido a temas de estudios de psicología infantil y con base a lo que he leído me permito responderte de la siguiente manera. Sí se han dado casos, y lo he leído, en donde la niña o niño afectado llega un momento en que piensa que esas actividades son comunes, que es lo normal, que es lo aceptado socialmente. Y tan lo piensan que sin tratar o que sin su ánimo de agredir sexualmente a uno de sus pares, lo quiere llevar a cabo pensando que es una actitud normal. Y si esta situación no es detectada por un adulto mayor, pues lo van a estar cometiendo hasta que otra niña o niño víctima refleje o exteriorice lo que le está pasando con esta niña o niño que piensa que esas actividades o actos son normales, que es lo bien visto. Entonces, es ahí donde entonces la terapia se va a enfocar ya no tanto a la afectación psicológica de que lo que me hicieron me dañó, sino la terapia psicológica va enfocada a hacerle ver que lo que padeció realmente es algo que no es aceptado socialmente, ¿sí? Que lo que le hicieron, que la actitud que tomó con él el victimario es una sanción que la ley castiga, que la ley sanciona. ¿Por qué?
porque no se deben de llevar a cabo esas conductas porque afectan a las demás personas, que no es lo socialmente aceptado y bien visto por nuestra sociedad, y que eso, al contrario, eso es castigado. Y sí, muchas personas también, porque los libros que hablan sobre abuso sexual infantil te reflejan muchas estadísticas, algunos te reflejan algunas estadísticas de adultos que nunca denunciaron, ¿sí? Que nunca denunciaron, y como tú bien lo dices, y por eso agradezco tu comentario, crecieron pensando que eso es normal, y cuando se acercan